El mundo quedaba atónito cuando las tropas venezolanas y la policía ingresaban a una cárcel en Venezuela, más conocida con el nombre de Tocorón, donde encontraron cosas que cuando las leí en el Washington Post, a ver, no me sentí asombrado porque en Ecuador hemos oído muchísimas de las mismas cosas. Vamos a hablar con la periodista que escribió esta nota para el Washington Post, que una vez más está con nosotros casi después de un año. Ella es Ana Vanessa Herrero. Ana Vanessa, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por recibirme. Ana Vanessa, de lo que reportabas en el Washington Post, ¿qué fue lo que más te impresionó que encontró los militares y la policía en la cárcel de Tocorón? Bueno, en realidad, con respecto a las cárceles venezolanas, esto es bien sabido que la permisividad de las autoridades que custodian la cárcel logra que los reos tengan unas comodidades dentro de las instalaciones pocas veces vistas en otros lados del planeta. Entonces, no hubo nada nuevo porque varias de esas cosas que se develaron una vez que tomaron la cárcel ya eran conocidas, ya habían salido en redes sociales. Por ejemplo, encontraron, entre otras cosas, una discoteca llamada Tokio, y de esa discoteca había mucha información, porque los mismos reos se encargaban de publicar en cuentas de Facebook o en Instagram o por distintas redes, o mandar fotos y videos a familiares y amigos que se filtraban a las redes sociales. Entonces era algo que ya era conocido, pero claro, una vez que el Estado toma el control de la cárcel, digamos que se confirma lo que ya se sabía. Entonces, siempre es importante ese paso cuando la propia autoridad confirma que todo lo que se estaba distribuyendo es real. Entre otras cosas, encontraron un zoológico. Creo que la forma en la que estaba puesta el mini zoológico, donde había flamingos, había guacamayas, había monos, y cómo tenían carteles explicando qué es cada animal, las especificaciones de cada animal. Yo creo que eso es, digamos, lo más llamativo, ¿no? Lo del zoológico. Bueno, te voy a invitar a Ecuador. También... Te voy a invitar a Ecuador para que puedas ver que en nuestras cárceles hay piscinas de tilapia. Ajá. Para que entiendas un poco que no tenemos mucha diferencia. Es lo mismo. Yo creo que ahí van de la mano, porque aquí evidentemente había pues una recreación importante para niños, había un parque infantil bien establecido, bien grande. O sea, estamos hablando no de una pequeña instalación, estamos hablando de una parte importante de la cárcel, un parque de destinada al entretenimiento. Señor Hidalgo, lo interrumpo. ¿Están hablando de la cárcel de aquí? No, estamos hablando de la cárcel de Tocorón. Ya, porque aquí hay aquí está un coliseo de gallos. Así es. Cuéntame un poco más. Dentro de tu reportaje, lo que más sorprendió tal vez es que no encontraron a Héctor el Niño Guerrero. ¿Qué se sabe de él? Bueno, hasta el momento no se sabe el paradero. El llamado Niño Guerrero, Héctor Guerrero, es un reo que, digamos, era el líder de la cárcel en Tocorón, y fue una de las personas que comenzó la cultura de lo que se conoce en Venezuela, y creo que en otras partes de América Latina también, como pranato, el PRAN, el jefe mayor máximo del penal. Y él, al parecer, según varias personas que entrevistamos y una organización que se llama Observatorio Venezolano de Prisiones, hubo, según ellos, un acuerdo previo, cosa que el gobierno de Nicolás Maduro niega absolutamente y rotundamente. Hubo un acuerdo previo para que él pudiera salir. La realidad es que cuando los 11.000 funcionarios que entraron a la cárcel toman la cárcel, pues consiguen muchas personas, consiguen familias, niños, según palabras del presidente Maduro, pero no consiguen digamos, a la persona principal que estaban buscando, cosa que coloca en alerta a todos los demás países vecinos, porque de ahí sale también el conocido llamado Tren de Aragua, que es esta banda criminal transnacional ahorita, que opera ya en varios países de Sudamérica, y que estaba siendo coordinada desde Tocorón, encabezado por esta persona, por Héctor Guerrero. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no crees que lo dejaron irse para que él saliera del país y uno más de los presos, ladrones, narcos, de bandas,
ya emigren de Venezuela como lo ha hecho antes del gobierno de Maduro? Bueno, en realidad lo que yo creo, no, creo que está completamente, no vale la pena ni mencionarlo. Lo que yo sé es lo que se nos comentó cuando hicimos el artículo y lo que el gobierno está diciendo. Y repito, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones se dice que esta organización que se encarga de estudiar las prisiones venezolanas, se dice que hubo un acuerdo previo con autoridades del propio penal para que Héctor Guerrero pudiera escapar. Hacia dónde no se sabe, pero es sido conocido y negado rotundamente, absolutamente, por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces estamos ahora en el dice y el dice, ¿no? No hay seguridad porque, bueno, este hombre no se ha conseguido, no se sabe si está en Venezuela, no se sabe si pasó frontera, pero sin duda lo que sí ha reconocido el gobierno nacional, el gobierno de Venezuela, es que hubo complicidad interna, complicidad de muchos funcionarios. Creo que hasta ayer hubo al menos más de 100 funcionarios que supuestamente estaban involucrados en distintos actos de corrupción dentro de la cárcel, y eso también es un paso importante, que la propia autoridad reconozca que aquí hay complicidad interna para que este tipo de cosas sucedan. Ana Vanessa, te puedo hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cómo es ser corresponsal internacional en Venezuela el día de hoy? Bueno, yo creo que como cualquier trabajo periodístico, no solo en el internacional, sino para el para el periodista local, ¿no? Es un trabajo que conlleva riesgos en todos los países de América Latina. No es exento, no está exento de los riesgos. Es muy arduo, pero bueno, es satisfactorio cuando se logran develar este tipo de historias, y cuando logra seguir historias tan importantes que no son solamente relevantes para Venezuela, sino también para el resto de América del Sur, ¿no? Como por ejemplo el caso de Tocorón. O sea, para todos los países que han tenido situaciones apremiantes en contra de la libertad de expresión, siempre es un reto. Y bueno, de distintas maneras, en distintos tiempos, todos los países de América Latina hemos pasado por lo mismo. Pero bueno, aquí estamos. Ana Vanessa, Ronald Córdoba te saluda. A mí me ha tocado a lo largo del tiempo cubrir algunos países, sobre todo países duros para cubrir. Me refiero a la última pregunta que te hizo Guillermo. Por ejemplo, llegar a Cuba y entonces tener ahí un policía a una cuadra tuyo y tú sabes que el tipo te está siguiendo. Eso en este momento me ha tocado también cubrir Venezuela, en la última elección donde, antes de que muera Chávez, la última elección que ganó Chávez, cubrí Venezuela. Y ya Venezuela yo ya la veía un poquito preocupada, sobre todo para la prensa. ¿Tú recibes ese tipo de acosos del gobierno de Maduro? No, en realidad, bueno, yo creo que depende de lo que se esté cubriendo y cuándo se esté cubriendo, ¿no? Pero no ha habido, por parte al menos nuestra, no ha habido mayor inconveniente. Por ejemplo, esta historia, pues, fue cubierta por todos los medios nacionales e internacionales, una historia a la que se le permitió el acceso, a la prensa se le permitió el acceso una vez tomado el penal, y donde se compartió, pues, la información, escasa información con respecto a los datos, pero información al fin y al cabo que ayuda a construir la noticia y a poder mostrarla al menos con esa fuente oficial que muchas veces falta, ¿no? Qué bueno, qué bueno saber eso. Aprovechando que estás aquí en los micrófonos de la radio, a nosotros nos llega información variada de Venezuela. Y una de las que me siempre llama la atención es esa historia, yo no sé si es fantasiosa, creada o realidad, de que Venezuela se está recuperando, que están construyendo grandes moles, que están las tiendas llenas y que la gente está comprando a full. ¿Eso es falso? ¿Eso es cierto? ¿Qué realmente ocurre ahí? Bueno, esa es una información parcializada, es una información que no tiene en cuenta ni el contexto económico ni el social del país. Sí es cierto que hay grandes construcciones, que la economía desde el año pasado
perdón, desde hace unos años para acá ha venido moviéndose de manera acelerada, cosa que ha mejorado o que mejoró en ese momento los índices inflacionarios, mejoró también los grandes índices macroeconómicos, pero la realidad es que, por ejemplo, este año el poder adquisitivo del venezolano pues ha decaído en comparación a un par de años atrás. Y sí, hay grandes construcciones, pero bueno, el acceso a estos bienes y servicios, a estos bienes, es un poco escaso en comparación a otros años. Ahora, incluso si el venezolano estuviese comprando, accediendo a productos y teniendo grandes moles en construcción, decir que eso es que un país que tiene altos índices de pobreza, altos índices de inseguridad, que tiene una inflación galopante, que no ha podido ser controlada, que tiene una dolarización escondida bajo de la mesa, se arregló, me parece pues un análisis un poco simplista, pero sin duda sí hubo pasos económicos que aceleraron la economía, y que nuevamente no digamos que está estancado, pero que se ha desacelerado en comparación de años anteriores. Ahora, de ahí a decir que se arregló, mira, yo considero que, como te estoy comentando, es una observación bastante simplista porque no estás tomando en consideración los otros grandes elementos del país, ¿no? Claro. Que son además elementos que tienen que ser obligatoriamente considerados para hacer un análisis de ese estilo. Ana Vanessa, te queremos agradecer muchísimo por haber estado una vez más con nosotros. Hace casi un año tuvimos la suerte de tenerte en estos micrófonos y te queremos volver a agradecer por darnos